Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera actividad de nuestra 17ª Semana de la Cultura China. Para hoy tenemos el webinar Confucio ayer y hoy, principios confucianos en la China de hoy. En esta charla se abordará la figura de Confucio y códigos morales, además de los principios confucianos del gobierno de Xi Jinping, el concepto de comunidad global de destino compartido y Latinoamérica con su reciente segundo congreso, de sinólogos. Para eso, hoy no está con nosotros Mónica Ahumada Figueroa, doctora en Estudios Internacionales Asia-Pacífico y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad Santiago de Chile, y profesora de Historia y Geografía en la Universidad de Chile. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos hoy y por compartir todos los conocimientos con nuestros amigos. Le dejamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Para mí es una alegría una vez más ser parte de estas actividades del Instituto Confucio, que ya llevamos varios años. Y bueno, yo creo que en este contexto de la celebración de lo que es los 17 años ya del Instituto Confucio y la Semana de la Cultura, yo creo que es muy importante poder conversar precisamente sobre Confucio, ¿ya? Yo quisiera decir de que en otras oportunidades también me ha tocado hablar sobre Confucio. Por supuesto que hay cosas que yo ya las hemos compartido en algún minuto, pero hoy día sí quiero incorporar algunos elementos que nos ayudan a profundizar lo que es el pensamiento confuciano y lo que es el rol de Confucio hoy día. Denme un poquitito para compartir pantalla y ahí ya me dicen si estamos ok. ¿Sí? Sí, está funcionando bien. Perfecto. Em, Quisiera partir compartiendo con ustedes que la figura de Confucio es una figura que es muy transversal en el sentido de que Confucio va iluminando lo que es la trayectoria de China en distintos periodos y en distintos contextos. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar hoy día? Primero que nada, Confucio y sus códigos morales. Después vamos a hablar sobre el contexto histórico-cultural del gran pensador chino. Posteriormente quiero referirme con mayor profundidad a lo que son los principios confucianos dentro del gobierno del presidente Xi Jinping. Y por otro lado, este concepto que es tan relevante de entender, que es una comunidad global de destino compartido. Y para cerrar ya, vamos a hablar entonces de cuál sería los aportes y el impacto de este segundo Congreso de Sinólogos Latinoamericanos que se realizó recientemente entre el 30 de julio y el 2 de agosto del presente año. Bueno, eh, todos hemos escuchado hablar de Confucio, de los códigos morales, y yo diría que lo clave para entender el pensamiento confuciano es que el pensamiento confuciano hoy más que nunca está presente en lo que es la China actual y en la China de hoy. Recordemos un poquitito que Confucio nació en Khufu, en Lu, hacia el 551, y su vida prácticamente ocurrió en esta localidad. No tengo aquí tiempo para referirme un poco de lo que eran los contextos de aquella época, con muchos problemas, guerra, tenemos que hablar del periodo anterior a los reinos combatientes, bueno. Y él, en esa sabiduría propia de un pensamiento como lo estamos planteando, él daba consejos, daba opinión, y por eso se le comenzó a llamar el maestro. Lo pongo así, maestro con mayúscula, porque yo creo que esta figura de Confucio es fundamental de entenderla para entender precisamente la China de hoy. A la muerte de Confucio, que ocurre ya al 479, él ya era considerado un gran pensador y especialmente su pensamiento comienza a tener un interés a nivel mundial, dado que comienza a ser un planteamiento filosófico, y también dentro de Grecia, dentro de lo que van a ser la cultura, dentro de un modelo de Grecia, un pensamiento aristotélico, vamos a tener que también el pensamiento confuciano se va a cruzar precisamente
con lo que es el pensamiento griego y el pensamiento de Platón. ¿Estamos? Cuando ellos hablan de la necesidad de una sociedad mejor, hablan de la necesidad del rol del individuo, y bueno. Acá tenemos en estas imágenes precisamente el casco histórico amurallado, que corresponde a la dinastía Ming, y después también acá tenemos el centro, el centro de, el centro confuciano en la ciudad de Beijing. Ahí tenemos el mapa precisamente de la ciudad. Este pensamiento confuciano se basa en un sistema moral y que básicamente lo interesante del pensamiento confuciano es que mezcla lo que es el rol político y lo que es el rol social. Es difícil hacer una comparación con lo que podríamos nosotros hablar, por ejemplo, en un Estado occidental, el tener una constitución, pero una constitución está marcada básicamente por las leyes, no está marcada por lo que son principios, códigos morales. Y aquí está la esencia, yo diría, de este pensamiento político y social, en que nosotros vamos a hablar ya a partir del siglo segundo de lo que pasa a ser un culto del Estado. Ya no son códigos morales, ya no son conductas propias de un individuo, sino que se traspasan a lo que es el Estado. Bueno, ya en otras oportunidades ustedes me han escuchado hablar del aprecio que le tengo a la profesora Floria Botton por todo lo que ella ha escrito, una breve historia, el pensamiento confuciano, los valores asiáticos, bueno, son muchos los artículos lo que ella ha escrito. Pero precisamente ella en uno de sus textos dice que el pensamiento confuciano radica en estar en paz consigo mismo manteniendo el culto por los antepasados. Yo los invito, tiempo atrás me tocó dar otra charla, esa fue para el Club chino, en que precisamente yo hablaba de este concepto del culto por los antepasados. Pero el culto por los antepasados es realmente entender lo que es la esencia, dado que en el culto por los antepasados es el reconocimiento precisamente a lo que es el sistema familiar, a lo que es la educación y a lo que son los principios básicos con los cuales se va a determinar el pensamiento confuciano. Esto implica, por supuesto, que hayan reglas, que hayan conductas morales y que la vida cotidiana esté acompañado por esto. Y por supuesto que si no hay un respeto por esto, básicamente va a estar acompañado por una sanción moral. Yo creo que esto es muy interesante de conversarlo, dado que nosotros en Occidente, la sanción moral yo diría que es relativa. No es como podemos pensarlo en las sociedades asiáticas, en que la sanción moral implica que la persona pierda lo que es la confianza, pierda lo que es sus intereses, y bueno, y de alguna manera esto no se va dando en la medida de lo que efectivamente debe ser. Siguiendo con esto, nosotros podemos también plantear que en este modelo, nosotros podemos decir de que la base del pensamiento confuciano está precisamente reflejado en lo que son los textos y lo que son precisamente las analectas, ¿ya? Estas conversaciones que se daban entre los discípulos y que ellas permanecen dentro de lo que es la propia filosofía oriental. Organizándonos también dentro de lo que es el pensamiento confuciano, nosotros podemos decir, dentro del pensamiento confuciano, de que este pensamiento va a estar ligado a todo lo que es el desarrollo de la sociedad china y a través de todas las dinastías. Ya en otras oportunidades, nosotros hemos tenido la posibilidad de ir compartiendo sobre otras dinastías.
Recuerdo la última que habíamos conversado hace un par de meses atrás, que fue sobre la dinastía Qin con el emperador Qin Shi Huang. Bueno, si nosotros vemos este pensamiento confuciano, nosotros también vamos a encontrar de que este está organizado en libros cortos, en textos cortos, y que se habla de 20 libros. Tenemos que pensar que en aquella época los libros no son como hoy día, sino que eran distintos pergaminos. Ustedes tienen ahí precisamente estos pergaminos, ¿ya? Y que es muy distinto hoy día que yo tomo un libro, lo abro y lo puedo leer, como lo tenemos aquí en estas tres versiones de las Analectas, ¿ya? El que yo uso es exactamente lo mismo, este último que es el de Confucio. Bueno, entonces estos textos básicamente están reflejando lo que son las buenas relaciones entre lo público y lo privado, entre lo que es el Estado y lo que es el individuo. Y básicamente cómo esto va traspasando la sociedad y cómo esto va traspasando lo que es precisamente la sociedad china. En estos códigos morales, nosotros tenemos que el conocimiento va a radicar también en los determinados ritos que hay, como también en las ceremonias y cómo se pueden respetar. Aprender a conducirse de una manera correcta es lo básico dentro del comportamiento y de las expresiones. Un punto que es muy relevante es el culto, al culto que debe tener la persona hacia un desafío personal, lo que es la superación personal. Bueno, y dentro de esto, nosotros tenemos en el libro 15, cuando Si Yan le pregunta sobre el trato que debe haber con las personas y el maestro, dijo, sé leal y fiel a cada palabra que digas, serio y cuidadoso en todo lo que hagas y te llevarás lo suficiente bien, aun cuando te encuentres entre bárbaros. Recordemos que en aquella época el concepto de bárbaro se refería a la población que estaba lejos, a la población que estaba lejos de los lugares centrales, podríamos decir Chongqing. Bueno, pero dice, pero si eres desleal y poco fiable en tu discurso, frívolo y descuidado en tus actos, aunque estés entre tus propios vecinos, ¿cómo puedes esperar tener buenas relaciones? ¿Se fijan? Entonces, en un pensamiento confuciano es muy importante los vínculos que uno va generando con los otros. Esto está precisamente en este último, las Analectas del 2014. Bueno, todo depende de las distintas traducciones. Vamos ahora a un segundo punto que es el contexto histórico-cultural del gran pensador chino. Nosotros tenemos que hasta el periodo, que es la unificación después de los reinos combatientes y de los 7 reinos, se produjo la unificación de China, ¿ya? Teniendo como base lo que era Chongqing. Bueno, en esta unificación con Qin Shi Huang se va a dar inicio a la dinastía Qin y va a ser del 221 al 210, siempre antes del periodo de la era contemporánea. Y eso hizo que ese periodo estuviera muy influenciado por lo que era una filosofía, podríamos decir, legalista. Esta filosofía legalista precisamente nos habla de las normas morales y de conducta que debían tener las personas. Ahora, como era una filosofía legalista, estaba permitido el uso de la fuerza, el control estatal, y por lo tanto, si uno piensa, esto contradecía lo que era el pensamiento confuciano, porque el pensamiento confuciano siempre va a estar representada por la armonía. Y la tradición, por lo tanto, fueron ideas en el gobierno de Qin Shi Huang, en la tradición, fue perseguida y por supuesto quemaron numerosos escritos y enterraron los eruditos confucianos. Por lo tanto, aquí tenemos como un contrapunto. Por un lado, lo que dice Confucio con el concepto de la armonía, y por otro lado, lo que es el periodo del emperador Qin Shi Huang,
con todo lo que significó la unificación del Estado, la construcción de las primeras murallas, pero esto por otro lado da una norma legalista muy fuerte y que va contra los principios confucianos. Por eso fue muy perseguido. Por eso es que este pensamiento durante el periodo de Qin Shi Huang va a ser absolutamente criticado, perseguido, pero finalmente con la dinastía Han, nosotros nuevamente vamos a incorporar el pensamiento confuciano. Recuerdo que en la sesión que tuvimos la unificación del emperador Qin Shi Huang, precisamente una de las personas después en el chat me lo preguntó, ¿qué pasa con Confucio en este periodo? Y obviamente ya lo dije, fue marginado. Bueno, ¿qué es lo que dicen ya nuevamente en la dinastía Han? Que la verdadera virtud es pensar que todos los hombres son iguales y que las personas deben estar, por un lado, al servicio del Estado, siendo buenos funcionarios, y por otro lado también siendo buenos miembros de su propia familia. Por lo tanto, todo funcionario público debe saber que su rol principal es servir al Estado. Pensemos hoy día, y pensemos hoy día en nuestra sociedad occidental y pensemos también en la sociedad china. Como hoy día no existe arraigado, yo diría, en muchas personas, lo que es precisamente en que si yo soy un político, y lo digo con toda propiedad, tenemos un proceso eleccionario en 2 meses más, si yo soy un político, yo necesariamente estoy prestando un servicio al pueblo, estoy prestando un servicio al Estado. Y por lo tanto yo, para ejercer ese cargo, tengo que necesariamente tener los méritos para poder hacerlo. Y esto significa que yo tengo que tener estudios, tengo que tener una formación rigurosa y no voy a llegar casualmente a ocupar un cargo público. ¿Se fijan? Entonces, esto es muy importante y es, yo diría, como el pilar para entender el pensamiento confuciano. Y si lo miramos hoy día en la China del 2025, el pensamiento confuciano y el concepto de la armonía está más presente que nunca. Ya tendremos tiempo al final para poderlo compartir un poquito más. Bueno, en este contexto histórico, cultural que estoy pensando, vuelvo un poquito atrás, vuelvo a decir de que fue a partir del siglo VI que se estableció en China lo que se llama el sistema de exámenes, que es tan, tan importante. Yo me acuerdo cuando recién se lo escuché, que fue profesor mío, primero cuando hice el magíster y después el doctorado, el profesor Jun Su Lee, ¿ya? Y precisamente él hablaba de este concepto del sistema de exámenes. Uno, el concepto de exámenes lo tiene asociado a una evaluación final de un año, en un curso, en un ramo, pero no lo tiene asociado a lo que es el peso de los exámenes en China. Entonces, cuando uno piensa el pensamiento confuciano, uno necesariamente tiene que pensarlo bajo esta estructura que estoy planteando, ¿ya? Y estos exámenes significaba, que es lo que se llama en China el Kehu, significaba que a la persona que daba los exámenes finalmente había cumplido con los requisitos que el Estado le pide. Y lo primero es la lealtad de los funcionarios al Estado. O sea, no podríamos pensar en una sociedad con estas características en que se dé el cohecho, en que se dé la corrupción, en que se dé em, todo lo que es la corrupción a nivel del Estado, em, acciones que son en contra de lo que es una ley de presupuesto, por decir, en contra de lo que puede ser las normas propias de un Estado. Por lo tanto, todo esto de alguna manera nos hace pensar, por un lado, y esta es un poco la reflexión que quiero que tengamos, cuánto del pensamiento confuciano nosotros lo tenemos, por supuesto, en China, y cuánto del pensamiento confuciano no tenemos en nuestras sociedades, en que muchas veces, hoy día precisamente en clases, me tocaba hablar de Maquiavelo, ¿ya? Con todo lo que es el tema de los principios de Maquiavelo y lo que él planteaba a partir de cómo es el jefe de Estado y cómo el poder y cómo la corrupción y cómo muchas normas que no están permitidas, pero que sí están permitidas por el jefe de Estado. Entonces, volvamos a lo que estaba planteando.
Este pensamiento que puede tener tanta fuerza en los países asiáticos es un pensamiento que yo diría en Occidente muchas veces no está presente y no es parte de lo que es la realidad. Bueno, los funcionarios también debían mostrar probidad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para estar en la administración pública en Chile, yo tengo que tener un certificado de probidad, una declaración de patrimonio, no tener deuda y precisamente ser una persona intachable. Pero no podemos dejar de decir que también tenemos cosas que son parte de la corrupción, como pueden ser lo contrario a las normas confucianas, como puede ser el uso de licencias médicas, hablando de cosas concretas, el uso de influencia, en circunstancias que todo eso iría en contra de un pensamiento confuciano. Entonces, hoy día nosotros ¿qué tenemos? Cómo el pensamiento confuciano traspasa lo que es las miradas de ayer y las miradas de hoy. Por otro lado, también es importante decir que si una persona, un joven, no aprobaba los exámenes, implicaba para su propia familia, dentro de esta mirada, una deshonra, porque ese joven no había logrado llegar a los niveles que el Estado le pedía. Y por lo tanto, dentro de estas reglas, debían ser cumplidas precisamente desde que era niño para que yo pudiera ya en la adolescencia o en la etapa ya de joven, pudiera entonces cumplir con estas normas. Fíjense ustedes ahí como tengo el mapa de precisamente el reino de Tan, y aquí en esta imagen ustedes pueden apreciar lo que es el tema de los exámenes, cómo los exámenes se rendían. Miren, aquí tenemos unas mesas. Bueno, piensen ustedes que esta es una concepción de lo que puede ser el sistema de exámenes, pero claro que era un tema muy, muy relevante. Por otro lado, ya decíamos que el soberano debería gobernar con muchas virtudes excepcionales y ir probando cada vez que él debía ser un ejemplo para su pueblo. El respeto por la jerarquía era el don más preciado y especialmente porque la jerarquía representa la autoridad. Ya vamos a ver un poco este concepto de la jerarquía. Acá nosotros tenemos precisamente una imagen, Confucio, y cuando se están haciendo estos debates y cuando también se están haciendo los exámenes, que de alguna manera van permitiendo que la persona pueda tener la calificación para efectivamente ser reconocido como una persona deseable para ser funcionario público. Me encantaría que pudiéramos tener un momento después al final para conversarlo un poquito más esto. Sigamos avanzando. En este contexto histórico también nosotros tenemos que estaba la campana de madera, que es un elemento esencial dentro del confucianismo, y que precisamente esta campana de madera es el símbolo de la enseñanza y de la sabiduría. La campana de badajo de madera, el badajo con lo que tú lo vas a golpear, fue mencionada en las analectas, y precisamente en el libro 3 lo estaba planteando, en que habla de que una campana de madera es la que debe estar presente con el fin de despertar a la humanidad hacia el verdadero camino. Repito, la campana de madera, la campana que representa el pensamiento confuciano, es el camino para que yo pueda llegar a lo que son eh, las condiciones o la formación más deseable. Por lo tanto, dice exactamente, el cielo instruirá al maestro. Recordemos el maestro, la sabiduría de Confucio. El cielo instruirá al maestro, como una campana de madera va a despertar todos los caminos que te pueden llevar a una vida mejor. Estas campanas están repartidas y están presentes en distintos templos, y esta que yo puse aquí abajo es una campana de cobre que está en el templo, en el templo precisamente de Confucio en Nanjing, en la provincia de Jiangsu. Bueno, por lo tanto tenemos distintas formas, pero lo interesante es que la campana de madera pasa a ser como el llamado a este camino a la perfección, al cielo. Bueno,
Vamos con los principios confucianos en el gobierno de Xi Jinping. Eh, es interesante saber, aquí no me quiero ir del foco principal, pero sí quiero decir que en el periodo de Mao el pensamiento confuciano fue muy criticado y fue purgado. ¿Y por qué? Porque precisamente Confucio habla de una jerarquía y habla de una división también entre el hombre y la mujer. Y dentro del pensamiento maoísta, por un lado, no estaba el concepto de esta jerarquía, de este someterte a alguna autoridad, sea cual sea, y por otro lado, en este pensamiento también maoísta, no estaba el concepto que la mujer podía ocupar un rol dentro de la sociedad, cosa que después cambió. Por lo tanto, yo diría que en los liderazgos chinos, a partir de la República Popular China de 1949, va a ser en el periodo de Mao, cuando el pensamiento confuciano va a ser dejado de lado, para nuevamente ser retomado en el periodo de Deng Xiaoping en 1978. Bueno, aquí tenemos el tema, ya lo decía, del culto al cielo, y que debe ser entendido como una verdad suprema y como un reconocimiento a los antepasados. ¿Por qué el tema de la armonía pasa a ser tan importante en el gobierno del presidente Xi Jinping? Porque si nosotros miramos hoy día lo que está ocurriendo a nivel mundial, precisamente acá no tengo tiempo para referirme a esto, lo que sería en una era Trump, nosotros tenemos un mundo que está, un sistema mundial que está absolutamente fragmentado, en que el concepto de la armonía no está, el concepto que está es el concepto del poder, el concepto de cómo yo ejerzo la fuerza frente a la guerra, frente a los conflictos que existen, pero la armonía no pasa a ser un concepto aglutinador. Nosotros dentro de la armonía podríamos hablar todo lo que es la propuesta china por energías limpias, por una Agenda 2030. ¿Y eso es por qué? Porque China apuesta a que hayan patrones comunes que sean aceptados o adheridos por el mayor número de países. Y ahí está como esta armonía que habla el presidente Xi Jinping. Y esta armonía viene precisamente de este concepto político que es el mandato del cielo. Por lo tanto, la verdadera armonía con el cosmos radica en esta naturaleza que debe haber, en este perfecto equilibrio, lo puse aquí, entre el yin y el yang. Acá tenemos la imagen del yin y el yang, en la otra imagen tenemos el, el templo del cielo, y precisamente estas fuerzas opuestas son las que precisamente hacen que haya una unidad en que podemos encontrar el taoísmo y también podemos encontrar otras corrientes. Por lo tanto, en un concepto de equilibrio, no podemos tener un yin sin un yang, porque siempre tiene que haber un opuesto. Y cuando yo veo que los opuestos se unen en un equilibrio, yo precisamente logro lo que es un concepto de armonía. Ahí estaría como la clave de lo que estoy planteando. Bueno, acá tenemos esto, ya lo he planteado otras veces, lo quise nuevamente repetir por si alguien no lo ha escuchado, y que son los principios básicos que vienen desde los reyes sabios. ¿Cuáles son las relaciones básicas? La primera, entre el soberano y el súbdito. Y ya decía yo que esto había sido muy criticado en la época del presidente Mao. Entre un padre y un hijo. El hijo siempre va a tener que respetar lo que dice el padre. Entre el marido y la mujer, ya también lo decía. Entre el hermano mayor y el hermano menor. Y entre los amigos y su intercambio. Por lo tanto, aquí tenemos un concepto absolutamente jerárquico, pero que de alguna manera da las bases para lo que es esta sociedad confuciana. Acá tenemos precisamente la imagen, la familia, el niño, por supuesto que con un templo budista atrás, y bueno, ustedes saben que siempre, cuando era la política del hijo único, se hablaba siempre del hijo único como el pequeño emperador, ¿ya? Si nosotros vemos una imagen de familia hoy día, probablemente la vamos a tener con dos o hasta podríamos encontrar con tres hijos. Sigamos avanzando. Hay dos conceptos que son claves dentro del Estado. Primero, el concepto de Guanxi, yo creo que muchas veces lo hemos conversado, pero nuevamente tenemos que hablar que este concepto de Guanxi
da cuenta de estas relaciones de confianza mutua, de sociedades, de acuerdos comerciales, que se van dando entre distintos actores. Y esto implica un compromiso mutuo. Yo creo, y para mí ha sido muy, muy relevante, el poder tener contacto con China en distintos momentos. Yo la primera vez que fui a China fue el 2013, y precisamente uno se da cuenta cuando estudia este concepto que estas relaciones que van creando con uno a través del WeChat, a través de cuando uno se encuentra, ya sea en Latinoamérica, ya nos vamos a referir un poquito más, o se encuentra aquí en el mismo, o en China, están estas relaciones que son unas relaciones que van más allá de una relación formal. Es una relación que ha dado un paso, es una confianza mutua y, por qué también no decirlo, es también una confianza de amistad, de apoyo cercano. El otro concepto que es muy importante de tener presente junto con el Guanxi es el Yunzi. Y el Yunzi habla en el Estado de ese caballero que debe tener virtudes especiales, ese caballero que debe de ser, o ese hombre, que debe ser un hombre de bien en todo el sentido amplio, porque el Yunzi es esa persona que es capaz de tener virtudes que van a estar, que se van a destacar y que van a ser superiores al resto de la sociedad. Por lo tanto, son condiciones innatas que tiene la persona y que también son como parte de sus propios lazos sanguíneos. Yo les recomiendo el libro este de la profesora Radrina, bueno, traductora Radrina Dimitrova, con la cual me ha tocado participar y estar en contacto con ella. He aprendido mucho de ella y ella precisamente es una gran, gran traductora. Precisamente aquí tenemos los libros de ella, Pensamiento Confuciano, el pensamiento confuciano en la cultura china, en la cual precisamente esto mismo que estoy hablando aquí, doy cuenta de lo que ella nos va compartiendo y nos va enseñando. Porque precisamente uno se tiene que hacer la pregunta, ¿quién traduce las analectas a otras lenguas? ¿Quién las traduce al español? ¿Cuántos son precisamente los traductores, y lo digo con toda fuerza, cuántos son los traductores que son capaces de llevar el pensamiento confuciano con las palabras adecuadas? También puedo decir lo que es el profesor Sun Sin Tan, ¿ya? En esta línea como el traductor, pero no son tantos los que pueden traducirlo. Aymin, el amor al pueblo. ¿Y en qué se expresa eso? En amar, en cuidar a la gente común. Y por lo tanto, toda persona debe cumplir de acuerdo a lo que es el gobierno y el mandato que se le pide. Por lo tanto, podemos decir que todas estas enseñanzas que nos va dejando el pensamiento confuciano nos dan cuenta, y esto vale para el mundo asiático, para el mundo oriental, como también para nuestras sociedades occidentales, de cómo debe ser el ideal de la conducta política y social para toda la población china y cómo esto se mantiene hasta el día de hoy. Vamos avanzando. Entendiendo lo que es la cultura china y lo que es hoy día China, no podemos dejar de hablar, primero que nada, de lo que es el sistema Tianxia. Este concepto, no tengo mucho tiempo aquí para referirme a lo que son las relaciones internacionales en Occidente y lo que son las relaciones internacionales, que muchas veces se decía, no, el modelo asiático no tiene un equivalente. Pero si nosotros pensamos en el modelo asiático y en el modelo chino, sí tenemos un equivalente que es el sistema Tianxia. ¿Y qué significa el sistema Tianxia? Precisamente el tema de todo bajo el cielo, todo bajo el cielo. Y esto es siguiendo los principios jerárquicos confucianos. No nos olvidemos, el Estado, los súbditos. Como yo, súbdito, puedo dar lo mejor de mí en bien de un mejor Estado chino. Y de ahí parte el concepto muy chino, que es el concepto del realismo chino dentro de las relaciones internacionales. ¿En qué está basado? Hay tres conceptos que son claves aquí. Primero, todo sistema político tiene como única función darle la estabilidad al régimen. Segundo elemento, clave, para que exista
una buena armonía, una buena convivencia, tiene que haber paz en el sistema internacional. Y lo tercero, tiene que haber una unidad en el territorio. Lo repito, para que lo podamos como mantener muy, muy presente. Entonces, el realismo chino nos habla de tres elementos que son claves. Cómo yo instalo un sistema político, cómo yo establezco una paz mundial y cómo yo me preocupo de la que es con la conservación de la unidad del territorio. Bueno, este enfoque que estoy dando está planteado precisamente de acuerdo a las teorías de la relación internacional china y el sustento que tiene esto a partir de lo que dice el profesor Xin, eh, el tema de las confianzas mutuas. Uno de los grandes pensadores chinos, como podríamos decir en Occidente, a lo mejor un Joseph Nye u otro, que es el que plantea el tema del poder blando, eh, uno podría, o Wallenstein u otros, uno podría decir que este gran teórico chino, que es el profesor Xiao Tingyang, él plantea que el sistema Tianxia parte del concepto de que visualiza que el mundo, por un lado, debe ser un mundo inclusivo, en que todos tienen cabida, más allá de las ideologías, porque lo que debe existir es la armonía en los temas que unen. Ya lo partía diciendo yo al inicio, ¿cuáles son los temas que nos unen a todos hoy día? Todos sabemos lo que es el tema, por ejemplo, de la pobreza a nivel mundial. Todos sabemos lo que es el tema del calentamiento global, todo el tema del cambio de las matrices energéticas por energías limpias. Y esto no es algo que sea ajeno a lo que estamos hablando. Es precisamente cómo yo logro una mejor, podríamos decir, una mejor manera de ser en nuestras sociedades y a nivel mundial. Este realismo moral aplica, según lo que dice ahora otro de los grandes teóricos, que es Jan Suetong, dice que el protagonismo en general chino actual ha ido dejando atrás lo que era un perfil bajo, ¿ya? Si uno mira, por ejemplo, a mí me ha tocado, y ustedes lo saben, me ha tocado mucho trabajar el tema de la diplomacia cultural, y cuando uno trabaja el tema de la diplomacia cultural china, uno no ve un protagonismo en la primera línea, uno ve como un actor alternativo, pero no un actor de primera línea, como podría ser China hoy día. ¿Y qué es lo que está viendo China hoy día? Que precisamente debe dejar este keep low profile, lo debe dejar atrás para asumir el rol de una potencia. Sabemos que China es una potencia emergente, ¿ya? Es la segunda economía mundial, pero China se define como una potencia emergente, dado que el ingreso per cápita fluctúa a los $14.000. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a esto, 14.000, 15.000 no estaría dentro de los rangos de una potencia económica, dado que eso es sobre los $30.000 per cápita, según los indicadores del Banco Mundial. Bueno, en esta misma línea, la política de hoy se centra en poder ir compartiendo en un desarrollo económico y que ayude precisamente en este desarrollo económico, que China se muestre, pero que también China pueda construir una buena imagen a nivel mundial. Y para construir una imagen hay que también pensar este low profile, en el fondo ya sería como en una etapa anterior, para hoy día hablar más de una postura más bien de conversación de tú a tú y de plantear precisamente cuál es la estrategia china. Lo estamos viendo hoy día, no tengo tiempo aquí para referirme, pero es todo lo que ha ocurrido con las negociaciones que se están dando, ya llevan casi más de 4 rondas, en que se está acordando cuáles van a ser finalmente las medidas arancelarias entre el gobierno de Estados Unidos, con la era Trump, y el gobierno de China. Y eso está en discusión. Que salga o no salga en la prensa, eso es otro cuento. Pero ya debieran estar las negociaciones claras a fines de noviembre. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque nuevamente volvemos que el pensamiento confuciano no es algo teórico, no es algo que pertenece a la época del siglo VI, de cuando vivía Confucio,
o de las dinastías. Es algo que está hoy día muy, muy presente y que yo diría que también a muchas personas les cuesta como hacer el link entre lo que es este pensamiento confuciano tan enraigado en lo que es la política exterior del gobierno chino con el presidente Xi Jinping. Y por eso él habla de una comunidad de destino compartido, porque para que haya una mejor calidad de vida a nivel mundial, precisamente, y para que haya eso tiene que haber armonía, y para que haya armonía tiene que haber precisamente, primero que nada, el poder erradicar la pobreza, porque es la falta de igualdades y de oportunidades de la población. Por otro lado, nosotros tenemos también que en esta modernización del Estado chino, tenemos que China ha logrado, bueno, ya sabemos que más de 950 mil millones lograron salir de la pobreza en un periodo muy de varias décadas, pero cosa que no en América Latina no se ha podido lograr. Entonces, y creo que es como el mayor eh, orgullo, alegría que podríamos decir, es que precisamente esta modernización del Estado chino, bajo estos principios que estamos conversando, ha llevado que hoy día tengamos una clase media, medianamente acomodada, y que tenga acceso a oportunidades en educación, en salud, proyecciones profesionales, cosa que obviamente las generaciones anteriores chinas no la tuvieron. Esto ya lo hemos conversado en otras reuniones y en otros encuentros. Entonces, aquí claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el pensamiento confuciano y esta idea de una comunidad de destino común compartido implica que esta experiencia china también pueda ser conocida y traspasada a otras regiones, como puede ser la difusión de esta comunidad, este destino común compartido de la humanidad, también se ha traspasado a la sociedad latinoamericana, a la sociedad africana y a otras sociedades, dado que la estrategia que está usando China para esto es la conectividad a través de la franja marítima y la ruta de la seda. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí hay una sintonía en los conceptos de cómo se va construyendo esta idea, siempre respetando lo que es un sistema confuciano y en que los códigos morales son la base para que efectivamente haya una gobernanza global. En esta línea, quisiera recordar un poco cuando fue la visita del presidente Xi Jinping a Chile y precisamente este concepto de que, y que es muy propio de los discursos en China, eh, por un lado, todo lo que es un lenguaje literario, metafórico, y por otro lado también lo que son los verdaderos compromisos. Me voy a permitir leerlo porque creo que nos da una línea en lo que estamos hablando. La visita del presidente Xi fue el año 2016, una visita que fue también muy, muy esperada. Dice, miren ustedes el lenguaje metafórico, recostado al pie de los Andes y bañado por el Océano Pacífico, Chile goza del renombre de país del fin del mundo, con majestuosos paisajes naturales, abundantes productos y esplendorosas culturas, cuyo pueblo, laborioso e inteligente, ha creado milagros de desarrollo con sus propias manos y su espíritu nacional, firme e indogable. Ambos pueblos se han admirado mutuamente desde las dos orillas del océano. Pensemos aquí lo que es el concepto de la cuenca del Pacífico, ¿ya? Cómo la cuenca del Pacífico une lo que es el continente asiático y lo que es el continente americano. Los lazos chino-chilenos han podido mantener un desarrollo duradero y estable por la perseverancia en tratos de pie de igualdad, de respeto, de confianzas mutuas, y así como por la adhesión de complementación recíproca, por sendas ventajas, beneficio mutuo y ganancia compartida entre las dos partes, y en mayor medida por la persistencia de ambas partes en avanzar con los tiempos con un espíritu emprendedor. Díganme si aquí no hay una mezcla de, por un lado, lo que es la acción política de un jefe de Estado, pero por otro lado también cómo está reflejando lo que es la sabiduría y lo que es la esencia del pensamiento confuciano al incorporar los elementos de la naturaleza, la cordillera, el mar, los océanos,
¿ya? Con lo que es estrictamente el ámbito político. Y eso es muy, muy confuciano. Si vamos avanzando, entonces, ya lo decía, en estas conductas básicas nosotros vamos a encontrar también elementos claves como van a ser la literatura, el comportamiento correcto, la lealtad, la sinceridad, y todo esto permite que el cruce de las lenguas y precisamente lo que hacen los institutos Confucio es traer a nuestra mente y a nuestra memoria lo que día a día se va construyendo en estas relaciones. Fíjense ahí como tenemos a la directora, a Lilian Espinosa. Acá cuando se hizo una actividad en la Universidad Católica tenemos precisamente al embajador, perdón, al rector Sánchez cuando eran y precisamente en una clase. Bueno, y por último, vamos ya haciendo un último punto, y es que precisamente en Chile, en los meses de agosto, en el 30 de agosto, eh, el 30 de julio y en los primeros días de agosto, se realizó en Chile el segundo Congreso de Sinólogos Latinoamericanos. Precisamente este Consejo Mundial de Sinología, que se había creado un par de años antes, busca unir a la red de investigación y traducción de la cultura china y también ellos generar una base de datos dinámica de traductores y sinólogos extranjeros que en forma conjunta con la Beijing Language and Culture University puedan dar una sintonía a lo que son los aprendizajes que se van realizando. Y por otro lado, este acuerdo que se hizo también está estrictamente vinculado y apoyado con el municipio de Qingdao. A mí personalmente me tocó, cuando recién lo crearon, recuerdo ese año, eh, me contactaron para poder hacer una entrevista sobre lo que era el tema de los vínculos de Chile con China y precisamente también que pudiera contarles un poco cómo se habían generado los vínculos de Chile con China y también la figura de José Venturelli. Y en el fondo la profesora china me dijo, esto estamos levantando información desde todos los países del mundo porque queremos tener un gran, gran repositorio de la gente y de los profesionales que están investigando y estudiando sobre China. Y sobre todo que después, bueno, las entrevistas, libros que se han publicado y todo eso nos ayuda de alguna manera a entender precisamente este mundo chino. Por otro lado, nosotros tenemos que en el World Sinology Center es donde se invitan los representantes de todo el mundo para que se pueda realizar este trabajo conjunto y en que efectivamente hoy día, y en esto hay una mirada que yo diría que es muy reciente, a mí me llamó la atención, pero es así hoy día, en que precisamente esta categoría de sinólogo, más allá de que tú sepas la lengua china, lo cual es muy importante, también pasa a ser personas que están muy cerca y que han estudiado mucho la filosofía, el pensamiento confuciano y han estudiado a China. Por eso es que hoy día, este es el concepto clave dentro de los congresos mundiales de sinólogos, hoy día se está produciendo un diálogo entre civilizaciones. La civilización china, la civilización latinoamericana, la civilización mesoamérica, eh, todo lo que son la civilización incaica, y por lo tanto para ellos este diálogo de civilizaciones es un enfoque hoy día que es muy, muy relevante y que de alguna manera ayuda a entender lo que es el pensamiento confuciano y lo que es el impulso desde el World Sinology Center para que cada vez este pensamiento y esta forma de mirar esté mucho más presente. Por último, ya cerrando, quiero aquí mostrarles algunas imágenes precisamente de lo que fue este gran, gran congreso y ahí tenemos al director del Centro Mundial de Sinólogos, eh, al, al doctor Xu Baofeng, que estuvo en Chile y que precisamente esto se hizo en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad de Chile, aquí tenemos la imagen en la Universidad de Chile, en la Universidad Andrés Bello, y bueno, de alguna manera todo esto ahí tenemos también el afiche, y bueno, también hacer un homenaje
a quienes participaron. Tenemos a Fabián Pizarro, al embajador Fernando Reyes Mata, al embajador Ñuki Bao, al presidente Frey, que fueron los panelistas del inicio, y precisamente también a Yu Fofen. ¿Y qué es lo que se planteó en este Congreso? Que precisamente cada día los lazos debían ser mucho más estrechos entre China y América Latina, dado que hoy día el número de sinólogos y el número de personas que están estudiando China ha aumentado en una forma creciente. Hoy día ya no se cuentan con los dedos de la mano. Hoy día son muchos más los que están vinculados a lo que es la realidad de China. Y por eso es que es tan importante conocer esto y por eso también que es tan importante entender esta nueva lectura de un pensamiento confuciano a partir de lo que es el sistema Tianxia. Fernanda, no sé si hay algo más, quisiera que pudiéramos compartir un ratito, ver cómo estamos y bueno, Sí, muchas gracias por esa presentación, muy interesante. Tenemos varias preguntas. Vamos a elegir algunas en virtud del tiempo ya, para que le pueda responder aquí a nuestros amigos. Sol perfecto. Pérez pregunta, por lo que usted plantea, creo que también hay mucho de pensamiento taoísta en las políticas actuales de China. ¿Será que la integración de estos tipos de pensamientos es lo que ha ido formando la cultura y o la visión en las políticas chinas? Sí, comparto plenamente que para entender el pensamiento confuciano también hay que incorporar todo lo que es el taoísmo y todo lo que es el concepto de la naturaleza. O sea, no podríamos entender a China hoy día si no hacemos converger lo que son las distintas miradas y que, insisto, es muy diferente a cómo lo podemos ver en otros países o cómo lo podemos ver en un mundo occidental, con bastante disociación en un pensamiento. Ujú, clarísimo. Acá tenemos otra pregunta, dice, profesora, me encanta su presentación y muchas gracias por compartirla con nosotros. Tengo una pregunta. Según su opinión, ¿qué principios fundamentales del confucianismo siguen influyendo fuertemente en la sociedad china contemporánea, tanto en la vida cotidiana como en la educación? Pregunta Andrés. Em, Andrés, gracias por tu pregunta, porque yo creo que es algo clave y yo creo que, bueno, uno puede escuchar muchas cosas, pero yo creo que el pensamiento confuciano es algo que a nosotros nos, nos interpela, ¿ya? Yo honestamente, en la medida en que voy conociendo más el pensamiento confuciano, cada vez me interpela más. Yo diría que para mí hay tres cosas que son fundamentales dentro de lo que me estás planteando. Lo primero es el tema de la armonía. Y en el tema de la armonía tenemos que llevarlo a un plano superior y que la armonía es entender cómo debe funcionar el mundo. Porque China apuesta por el multilateralismo dentro de lo que es un contexto mundial. Participar en organismos internacionales, participar en las Naciones Unidas, adherir a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Los 17 objetivos, los ODS. ¿Y por qué China apuesta a eso? Porque precisamente lo que China busca es que haya mayores posibilidades y mayor armonía en una sociedad que lo vemos, en un mundo que lo vemos profundamente fragmentado, en un mundo en que existe mucha pobreza, que no existen las mismas oportunidades y que en el fondo el concepto de armonía queda un poco grande para todos los requerimientos que hay hoy día. Si nosotros avanzamos, ¿por qué no se da esta armonía? Porque yo diría que el segundo concepto que para mí es clave es el tema de la educación. Nosotros sabemos que en China el tema de la educación es clave. Yo me referí largamente a cómo fue variando el tema de los exámenes en las distintas sociedades, ¿ya? En las distintas, perdón, dinastías. Y resulta que vemos que China hoy día, en cuanto a la educación, ha hecho su mayor apuesta, su mejor apuesta. ¿Y por qué? Porque precisamente tenemos en porcentaje, hablando en porcentaje, nosotros tenemos que más del 60% de la población china hoy día tiene educación superior, cosa que si lo comparamos con los países de América Latina, estos datos nos quedan pero absolutamente superados por lo que son nuestras propias realidades, en que todavía estamos pensando si los niños aprenden o no aprenden a leer en primero básico, en tercero o en cuarto. Entonces, esto nos cuestiona.
¿Por qué? Porque el énfasis debe estar puesto también en la educación, y en la educación desde que es un niño. Y por lo tanto, en China lo que se privilegia es precisamente que la formación del niño debe partir desde sus años iniciales. Y la tercera cosa que yo diría que es fundamental también de entender es el tema del respeto. Yo diría que la palabra respeto es un poco, en buen chileno, a la pinta de cada uno, ¿ya? El respeto uno lo entienden de una manera, otros lo entienden de otro. Yo no digo el respeto desde un punto de vista jerárquico, como es tan fuerte en el caso chino, pero sí el respeto es fundamental, porque para que haya en la educación, para que haya aprendizaje, tiene que haber respeto. Y si no hay respeto por la persona que está enseñando, o por ese profesor, o por esos niños que están aprendiendo y que el profesor quiere enseñarle matemáticas, distintas asignaturas, probablemente no van a aprender. Entonces, estos tres elementos, armonía, educación y respeto, uno lo puede ver en lo que es lo cotidiano, la vida cotidiana, o también lo puede entender precisamente en lo que es el concepto del Estado y lo que es el concepto del sistema internacional y los distintos actores y los distintos países. Lo acabamos de ver hoy día, por ejemplo, en el caso de lo que acaba de ser el encuentro en las Naciones Unidas, con todo lo que fue la participación de Francia, de Inglaterra y de otros países, precisamente exigiendo el respeto en las zonas de conflicto, como puede ser el caso Palestina. Perfecto. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Sí? Tenemos una pregunta de Facebook acá. Pregunta Ya, dime. Rosas si se podría decir que las analectas de Confucio son fragmentos escritos en pergamino. A ver, yo no diría exactamente porque yo no soy una estudiosa de lo que son las analectas y de Confucio. No quiero arriesgarme a decir es lo que yo he leído, pero no podemos pensar de que estos escritos que tienen tantos, tantos años fueron estrictamente escritas en un pergamino o en qué tipo de papel. Pensemos en otros textos. Sí puedo decir algo y que sí lo he estudiado y lo he leído, que muchos de los escritos antiguos, los chinos también usaban mucho la madera, ¿ya? Iban escribiendo sobre madera, iban haciendo los distintos escritos, ¿ya? En rigor, la palabra pergamino, yo no soy traductora, por eso no me atrevo a afirmarlo. En rigor, los pergaminos nosotros lo usamos como palabra cuando hablamos de los textos egipcios, y ahí hablamos de pergaminos, en rigor, porque el pergamino está hecho sobre papiro, sobre papel de papiro, ¿ya? En este caso estricto, yo no me atrevería a decirlo. Me deja el desafío de preguntarlo. Bueno, respuesta para el próximo encuentro que tengamos entonces. Así es. No sé si hay algo más Bueno, la verdad o es me que vas hay diciendo. muchas preguntas, pero en virtud del tiempo vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Le queremos dar las gracias, Mónica, por haber compartido todos estos conocimientos hoy día con nosotros. Muy interesante, como siempre. Y a nuestros amigos los dejamos invitados para que sigan participando de todas las actividades que hemos preparado para esta semana, la 17ª Semana de la Cultura China. Muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto. Muchas gracias a todos y bueno, aprovechar lo que es precisamente esta semana de la cultura china en que nos lleva a conocer más sobre distintas actividades y a profundizar sobre lo que es el pensamiento de China. Muchas, muchas gracias Fernanda y a todos los que han estado en esta sesión de hoy día. Muchas gracias. Gracias a todos. Zaijian. Chan.